¿Me escucha? Sí, doctor, se le escucha y Estamos se ve la bien. Creo diapositiva. que han ingresado todos. Hemos cosido un poquito esta parte, que es fundamental también. Vamos a ver. Embolia gaseosa. Les decía, un requisito básico para decir que el paciente está con embolia grasa, o perdón, gaseosa, es cuando ingresa 100 mililitros de aire. Alguna vez hemos ido al hospital a visitar o hemos visto pacientes que están recibiendo su venoclisis. Y de pronto la familia dice, wow, le duele la cabeza o no sé qué, es que la enfermera tiene la culpa porque no se ha dado cuenta. Mi mamá o mi tía estaba toda la noche con su suero y le ha debido de entrar aire. Eso debe ser, uff, que no se quede sin escándalo. Pero la verdad, el suero está pues a nivel de la aurícula derecha, ¿no? Incluso un poco por encima está el suero. O sea, ¿qué quiere decir? Que necesitamos una fuerza para poder alcanzar y que el aire logre ingresar a la circulación sanguínea. Entonces, ese concepto es falso por un lado. Por otro lado, tendrían que entrar 100, más o menos 1 metro de aire. ¿Se dan cuenta? 1 metro, 100 mililitros así, pero en ese tubito tan delgado tendría que entrar 100 mililitros de aire para producir la embolia. ¿Estamos? Las causas, miren, en el parto, en el aborto, el neumotórax, pacientes que de pronto son asaltados y les clavan el puñal, ¿no? Ahí en la espalda, el cuchillo, lo que sea, o algún objeto punzante, ¿no? Y entra aire, sí, ese aire puede llegar a las venas y producir embolia gaseosa. Tiene que llegar al torrente circulatorio, fundamentalmente a las venas, para producir una embolia gaseosa, 100 mililitros. ¿Estamos? Ahora, un ejemplo típico que les charlaba de esto es, si alguna vez han visto, los submarinos entran, ¿no? Pero entran así de forma horizontal y, y ahí adentro los tripulantes dicen, estamos descendiendo una atmósfera, ting, y hay un sonar, ting, 2 atmósferas, ting, 3 atmósferas, dice, y es el momento en que apaguen todos mientras el barco atraviese por la superficie, y como para no dar alguna forma de que el barco los detecte, ¿no? Para que se oculten en la profundidad. Y luego después, cuando ya ha pasado una media hora, dice, ya no hay barco en la superficie, podemos ascender y ascienden lenta y paulatinamente. No lo hacen así de forma invertida, como que el submarino no viene la proa o la popa hacia arriba, no, sino así en forma horizontal, lenta y paulatinamente van subiendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué se entiende por embolia gaseosa? Que cuando entramos a la profundidad, a esas profundidades, la sangre se disocia, el nitrógeno y el oxígeno se separan. Y si nosotros volvemos a la superficie, pues no le hemos dado tiempo en esa velocidad, no le hemos dado tiempo para que el oxígeno y el nitrógeno y otras sustancias se vuelvan a unir. Y entonces, si salimos velozmente a la superficie, pues no le damos tiempo y sí se forman en la superficie, en nuestra circulación sanguínea, se forman burbujas de aire. ¿Estamos? Entonces, el requerimiento, 100 mililitros de aire. Si les ponen 10 mililitros, no, no es válido para el embolia gasosa. 100 mililitros. 200 mililitros, sí. 300 mililitros, sí, pero el requisito base, 100 mililitros. Vamos con la embolia de líquido amniótico. Me tocó vivir este paraje. Yo estaba haciendo mis turnos en el maternológico y de pronto llega obstetricia, llega una paciente como a las 12 del mediodía. Bueno, renegada la familia, decía que le habían hecho una ecografía en la vía particular
y le decían que tenía muerto su feto, ¿no? O sea, la señora lloraba y decía, me han dicho por ecografía que mi bebé está muerto. Y bueno, le vuelven a hacer en el hospital y le confirman, sí, no hay latidos, pero ¿cómo es posible? El día de ayer en la noche, anteayer estaba pateando y sus patadas eran fuertes, intensas. Yo he venido al hospital, no me han atendido y el esposo renegado decía, ¿cómo es posible? Yo los voy a demandar, etcétera, etcétera. Pero miren, resulta que se le interna a la paciente y le dicen, ¿sabe qué? Entonces no podemos practicarle una cesárea, ¿no? Sí le vamos a practicar, pero ¿para qué? No tiene sentido porque el bebé está muerto. Entonces, lo que han hecho es procurar eh, darle por vía endovenosa la oxitocina, estimularle al parto, ¿no? Y bueno, le iniciaron 2 de la tarde, a goteo lento, a las 3:30, 4 de la tarde. Tenía unos dolores a nivel del útero, pero unas contracciones uterinas muy débiles. A las 4:15 creo que les dan el tecito a los pacientes y ella estaba sentadita, su familia, su mamá creo que estaba al lado acompañándola y bueno, estaba recibiendo en un ladito de la vena la oxitocina por vía goteo. Pero a las 4 recibe su tecito, 4:15 creo, y se derrumba así, se bota de nuca, ¿no? Y bueno, cae y nunca más se levanta. La mamá llama a enfermería, llama a los médicos acuden y bueno, lamentablemente han hecho todo para reanimarla y no han podido, ¿no? A las 6:30, 7 bajan a la morgue y la familia haciendo escándalo como que nosotros queremos saber que aquí el maltrato, como siempre, mata sanos y todo lo demás. Bueno, entró a la morgue y nosotros abrimos ese cuerpecito, ¿no? de la mamá. Miren, aquí están las piernas, ¿no? Miren las piernas, había equimosis, miren, había equimosis, ¿no? Y no es que le han pellizcado acá, ya tenía un trastorno, ya había algo de por medio, que lo vamos a ver después, ¿no? Y aquí abrimos, aquí está la pancita, ¿no? El abdomen, se hace la incisión y pues abrimos el útero. Miren, hemos abierto el útero. Pero lo que llama la atención de este mortina o de este óbito fetal es lo siguiente. La superficie parece como de un lubricante, ¿no? Miren bien adherente, negro, verdoso, oscuro, y encontramos esto, el circular de cordón. O sea, este niño sí, efectivamente, la noche anterior debí patear en las últimas, pero no solamente en la noche anterior. La mamá decía el día anterior y hace 2 noches como que sus pataditas eran más enérgicas y pues esta noche ya o a las 10, 11 de la noche que ya no había sentido absolutamente nada y que en la mañana ya no se movía el bebé. Claro, la señora estaba consciente de que algo estaba pasando con su bebé, ¿no? Con su producto. Pero hacemos la autopsia, miren el circular de cordón, ¿no? Pero entonces uno dice, ya estaba muerto el bebé. Sí, estaba muerto. ¿Cuándo habrá muerto? Quién sabe, 24 horas antes o un poquito más antes ya debió morir o estaba en las últimas, ¿no? Pero mire, ¿y por qué decimos embolia de líquido amniótico? Normalmente el bebé, este bebé que está estresado, que está sufriendo, empieza a tener deposiciones, hace pipí normales que tengan ahí dentro, pero seguramente que era intensa las deposiciones, el chorro de orina, etcétera. Y bueno, pero eso no es la causa de muerte, se ha muerto el bebé, pero ¿por qué se murió la madre? Entonces resulta que en ese intento, si a la madre, los médicos, los obstetras entraban a las 12 del mediodía o 2 de la tarde a hacerle una cesárea, nunca hubiese sucedido la muerte de la madre, ¿no? Claro, con la oxitocina inducido a la contracción, inducción del parto, inducido a la contracción, y lamentablemente en esa inducción
se ha roto las membranas, ¿no? Se ha roto las membranas fetales, se ha roto la pared uterina. Y pues como aquí hay venas, lo único que han hecho las venas es aspirar este contenido y ese contenido se ha ido por el sistema venoso hasta el corazón y del corazón a los pulmones. Y miren, esta imagen que tenemos acá es de pulmón, miren, es de pulmón. Doctor, pero sí, sí, esto es de pulmón, un alveolo distendido. ¿Pero qué contiene? Líquido amniótico, que obviamente no se ve, pero lo que observamos es el lanugo, ¿no? El lanugo del feto. O sea, ¿qué quiere decir? Que el material, el lanugo y el líquido amniótico han circulado por la sangre, ¿no? Y han llegado a los pulmones produciendo esta embolia pulmonar por líquido amniótico, la causa de muerte. No se me olvide, rupturas de venas uterinas, ruptura, desprendimiento prematuro de placenta, ruptura de membranas amnióticas, etcétera, ¿no? In útero, ¿no? La embolia grasa. Y les decía, la embolia grasa, ¿se acuerdan de la muñequita, una cantante peruana, ¿no? Ese ritmo tan candente en el Perú, en el sur del Perú en especial, ¿no? Puno, Juliaca, Arequipa, etcétera, ¿no? Y pues es una muchachita que tenía, ni tan muchachita, tenía unos 25, 26 años, muy apreciada, una voz de aquellas con ese talento peruano que cantaba, pero resulta que la muñequita era una muchachita gordita, empezó a aumentar de peso, se servía bien por la alegría de triunfar tal vez con su voz, su canto, cada vez los contratos, y no faltaba alguien que pues le decían gorda y gorda, gorda, hasta que ella decide operarse en Lima, ¿no? En una clínica de renombrado alcance, ¿no? Pero miren, se hace la liposucción y le remueven la grasa de los costados, del hemiabdomen, le levantan un poco los senos, o sea, una manipulación absolutamente grande de la parte grasa, ¿no? Y miren, gracias a esto, la paciente ha entrado a la cirugía, a la liposucción y nunca más ha vuelto. Pero entonces uno trata de entender qué ha pasado con la paciente. Claro, para hacer la liposucción se introducen a través de agujas gruesas, se introducen líquidos que licúan el tejido adiposo, ¿no? Bueno, está retenido ese líquido, es como si le echáramos un ácido adentro en el tejido adiposo y va disolviendo la grasa. Después de unos 5 o 10 minutos, por otra vía se empieza a absorber todo ese licuado de la grasa. Pero lamentablemente en ese intento seguramente de colocar una aguja a la otra y en tantos lugares, en el pecho, en el abdomen derecho, izquierdo, en el costado derecho, izquierdo, en las nalgas, etcétera, en la entrepierna, o sea, dándole una forma más agradable a la muchacha, lo único que han hecho lamentablemente era la mala suerte, ¿no? Cortar una vena, romper una vena con esas agujas o que simplemente líquido, ¿no? Que tenía que licuar, agarrado una vena, ha licuado su pared y por esa vía se ha absorbido el licuado de grasa, ¿no? Y por esa vía ha llegado al corazón, el corazón, los pulmones, el cerebro, etcétera, y pues tuvimos que recibir la infausta noticia de que la muchachita o la muñequita falleció por una embolia grasa. Pero también las embolias grasas se pueden presentar en pacientes con accidentes de tránsito, fundamentalmente aquellos accidentes que han comprometido y han producido fracturas de las diáfisis en los huesos largos. Resulta que las diáfisis pues son ricas también en tejido mieloide y no solamente mieloide, sino médula ósea amarilla, es grasa. Imagínense
cuando hay un accidente, se troza el hueso, se aplasta esa médula ósea, se licúa y ese material licuado puede retornar al corazón por vía venosa y producir la embolia grasosa. La obesidad es otra, ¿no? Pues hay cuánta gente dice es gordita, cuidado que te mueras de embolia. No le están diciendo embolia grasa, pero en realidad le están diciendo tu grasa puede llevarte a producir una embolia. Y ahora sí especificamos nosotros y decimos sí, una embolia grasa. El uso prolongado de esteroides. Hay cuánta gente que está con artritis, con enfermedades autoinmunes, ¿no? Reciben pinchacitos por acá, corticoides por allá, y los vemos con la carita de Cushing, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Cuando hay demasiado corticoide recibido o esteroides en el organismo, entonces el paciente se hincha, ¿no? Y a veces el hecho de hincharse predispone a que se remueva tejido adiposo, se remueva la grasa, lípidos y pueda producir una embolia grasa. Los trasplantes de médula ósea, ¿no? Y nos acordamos de un cantante, ¿no? Del original, de los Carcas, murió también por un problema así, ¿no? Tenían que hacer un trasplante, tenía una leucemia, creo, limpiaron toda la médula ósea y lamentablemente para limpiar también se utilizan muchos medicamentos, muchas sustancias que pues licúan el tejido adiposo, licuaron y lamentablemente también se complicó con una embolia grasa. Las pancreatitis, pacientes en especial alcohólicos, pacientes que tienen problemas de cálculos biliares, etcétera. Y bueno, bloquean estos cálculos biliares que pueden salir de la vesícula, pero por el efecto del alcohol, esa vesícula se contrae, sale el cálculo hacia el colédoco y lamentablemente puede llegar a obliterar la circulación del conducto de Steno y de Santorini. Al bloquear, sabemos que el páncreas todos los días produce enzimas, ¿no? La amilasa y la lipasa en fundamental, ¿no? Imagínense, si la lipasa se extravasa, sale de los conductos pancreáticos, llega al parénquima pancreático, llega hasta el tejido adiposo del epiplón, etcétera, produce necrosis enzimática, libera lípidos y puede producir también una embolia grasa. Hablamos del infarto. ¿Qué es el infarto? Es un tejido muerto. Vemos acá una imagen que es un infarto, un tejido muerto. ¿Por qué está muerto? Un poquito nos hace recuerdo a la necrosis gangrenosa, ¿se acuerdan? A la momificación, donde el miembro o el órgano aparece de un color oscuro, ¿no? De una superficie seca. Y la que estamos observando es precisamente corresponde a esa descripción de una necrosis gangrenosa. Y en la necrosis gangrenosa, la causa de la necrosis gangrenosa es falla en la perfusión sanguínea, falla en el riego sanguíneo, no ha llegado buen riego sanguíneo a ese miembro. Entonces se presenta la necrosis gangrenosa. Y el infarto es lo mismo, es una necrosis por falla de perfusión sanguínea, ¿no? Ahora, ¿por qué no llega sangre a ese órgano, a ese tejido, a ese miembro inferior? ¿Por qué no llega? Mire, puede ser secundaria a un tromboembolismo. ¿Qué tal si el paciente tiene trombos en las venas de la pierna, del muslo o en la región de la ilíaca primitiva? Y claro, esto obstruye, altera el flujo sanguíneo y nos va a producir un infarto. Miren, el 95% de los infartos se debe a un tromboembolismo, ¿no? Puede deberse a un ateroma abombado, a un ateroma roto, una retorsión vascular, una compresión vascular, la hernia, etcétera. Y en términos qué sé yo, de broma, les decía a los estudiantes también, les decía,
Por eso creo que en la clase la semana pasada del miércoles les decía, por eso será que los chicos caminan con con los pantaloncitos como agarrándose los testículos para que no exista retorsión y para que esta retorsión produzca el infarto. ¿Ven? Si hablamos del corazoncito, alguien dice que ha tenido un infarto de corazón. Nos ponemos a pensar, si ha tenido un infarto es que ha debido tener un trombo en la arteria coronaria o se ha producido un émbolo y ese émbolo ha llegado hasta la arteria coronaria. Mire, el 95% de los casos del infarto se debe a un tromboembolismo y después le siguen un ateroma bombado, un ateroma roto, la retorsión vascular y la compresión vascular en la hernia. Tipos de infarto, ¿no? Los tipos, tenemos dos, los blancos o arteriales y los rojos venosos, ¿se acuerdan? Cuando hemos hablado de la trombosis en arterias, decíamos, la lesión característica, la más reconocida de que es un trombo y es una arteria la que estamos viendo, es cuando esos trombos son blanco-grisáceos y presentan las líneas de SAM. Pero estamos viendo también que acá los trombos rojos pues siempre son venosos, ¿no? Por eso se les he hecho la diferenciación de colores para que memoricen. Cuando hablamos de tipos de infarto, los infartos blancos se presentan, son arteriales y se presentan en órganos con un solo riego sanguíneo. Y tenemos al corazón. El corazón derecho es irrigado solo por la arteria coronaria derecha. El corazón izquierdo solo es irrigado por la arteria coronaria izquierda. O sea, solo tenemos un riego sanguíneo. Solo un vaso sanguíneo está trayendo sangre, ¿no? El vaso, lo propio, el vaso solo tiene a una arteria y se llama arteria esplénica. ¿A ver? Pero, y ahora, uno dice, doctor, los infartos blancos, los infartos que se pueden presentar tanto en el corazón como en el vaso, en ese momento en que se ha cortado la circulación sanguínea y se ha empezado a infartar ese corazón, no se observa de color blanco, sino en el transcurso de 24 o 48 horas, incluso hasta 72 horas, que ese corazón puede tomar el aspecto blanquecino en la zona donde se ha producido el infarto. Hablamos de los infartos rojos, son de origen venoso, con doble riego sanguíneo arterial y venoso. Y para esto vamos a recordar anatomía. El intestino está irrigado por la parte de arriba por la arteria mesentérica superior. Nos vamos en la parte de abajo, que viene por el recto un poco más, y decimos, está irrigado por la arteria mesentérica inferior, o sea, tiene doble riego sanguíneo. Entonces, en estos sitios, en estas zonas donde existe doble riego sanguíneo, el infarto ha de ser rojo o morado o de un color oscuro. Luego tenemos otras variantes, los infartos sépticos, ¿no? Donde bolos de agentes infecciosos, de bacterias, ¿no? Como gotas de pus empiezan a circular en el torrente sanguíneo, pueden irse a depositar en el cerebro, en los pulmones y llegar a producir un infarto en esos sitios, pero infartos de origen sépticos. En algunos tenemos infartos asépticos en los cuales solo haya una obstrucción arterial o venosa, pero por efecto de algún medicamento, algún trauma directo de la circulación sanguínea. Aquí tengo imágenes del infarto blanco. Vean, este es el corazón y 24, 48 horas, casi 72 horas. Miren, esta es la zona de infarto, ¿no? Miren,
Aquí está rojita y en esta zona hay una zona, miren, extendida y está sobre creo que está sobre el tabique interventricular. Aquí es otro ventrículo. Miren, en esa zona está el infarto. Pero ojo, este infarto se ha presentado entre las 48, 24, 48 hasta incluso las 72 horas. El infarto blanco no es al día siguiente, no se presenta en las horas siguientes, no se presenta en los minutos siguientes, sino tiene que pasar un tiempo prudencial, 24 o 48 horas, para que sí se pueda ver macroscópicamente ese infarto blanco. Infarto rojo. Y aquí vean, es el intestino que les muestro. Un intestino, miren, que por el tiempo ya se ha fijado en formol, pero miren que ha adquirido esta coloración media azulada, media verdosa. Es un intestino infartado, ¿no? Obviamente si hubiéramos sacado una imagen, una foto de este intestino recién infartado, lo hubiéramos visto de color rojo, morado, etcétera, ¿no? Violáceo, pero y ya se le ha puesto formolcito y el formol de alguna manera que altera la coloración, ¿no? Pero podemos ver que el color es totalmente diferente al infarto anémico, al infarto blanco que se presenta en órganos que tienen un solo riego sanguíneo. Vemos acá un corte de cerebro, miren, es un cortecito de cerebro, ¿no? Y resulta que, doctor, este cerebro también tiene un infarto, sí tiene un infarto. Y doctor, aquí estoy observando como un material gelatinoso. ¿Será que esta parte, esta zona infartada tiene algún problema? ¿Será un infarto rojo? Sí, es un infarto rojo también. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral anterior se une, hace unión con la arteria cerebral media. Y por ahí el problema de la región occipital se ha infartado. Entonces será la arteria cerebral posterior la que esté llegando. Se bloquea la arteria cerebral posterior, la arteria cerebral media también lleva sangre. O sea, tiene doble riego sanguíneo. Shock. Cuando hablamos de shock, podemos decir choque, nos referimos al colapso circulatorio, ¿no? Colapso. Y el colapso circulatorio tiene su vía fisiopatológica. Existe hipoperfusión del tejido, existe en el corazón una disminución del gasto y esta disminución del gasto nos lleva a una hipoxia tisular y es un círculo vicioso que el colapso circulatorio cada vez se va profundizando y se va haciendo en un círculo vicioso. ¿Ven? Bueno, entonces ahora hablamos. ¿Cuántos tipos de shock conocemos? El shock cardiogénico, el shock hipovolémico, el shock séptico, donde hay bacterias, generalmente bacterias gram negativas, nos van a producir el shock. Y el shock neurogénico, un paciente que ha tenido un trauma, tiene algún problema del sistema nervioso central, que puede terminar en un estado de shock, en un colapso circulatorio. En el cardiogénico, es el corazón el que está fallando, o sea, no bombea la cantidad suficiente de oxígeno y luego entonces el cerebro, que es el órgano que recibe esta circulación, esta sangre con oxígeno y nutrientes, pues capta y dice algo está sucediendo. Y es en ese momento que el cerebro dice, hay que darle más prioridad al funcionamiento de las neuronas que otros órganos y por lo tanto la sangre en otros sitios empieza a eh, perder cantidad y luego entonces es el cerebro el que recibe la mayor cantidad de sangre, como compensando, ¿no? En el shock hipovolémico,
pacientes, hemos hablado la otra vez, cuánta gente que termina con abortos, ¿no? Y están sangrando, sangran un día, 24 horas, etcétera, etcétera, 2 días, y de pronto se las ve pálidas esas muchachas o esas señoras. Uno dice, ¿qué ha pasado? ¿No? Todavía, si el shock o la pérdida sanguínea es lenta y paulatina, crónica, la paciente va a estar caminando. Pero si de pronto la hemorragia es masiva, ¿no? Y en cuestión de media hora sale un litro, wow, es abundante. Y la paciente empieza a tener el shock, a presentar el shock, ¿no? Hipovolémico, porque se han perdido, qué sé yo, un litro y medio en el sangrado. Shock séptico, bacterias gram negativas. Las bacterias gram negativas producen vasodilatación. Se imaginan, al producir vasodilatación secuestran la sangre y esa sangre no llega al cerebro, ¿no? Y se produce el shock de tipo séptico, el neurogénico, ya lo hemos explicado. Sustancias que intervienen en este tipo de shock, cualquiera de estos shock, el óxido nítrico, el factor de necrosis tumoral alfa, hubiera querido colocar beta, pero no, es alfa, ¿no? A propósito de los factores, las citocinas, complemento, los leucotrienos, las prostaglandinas, las cininas, el PAP. Si se dan cuenta, doctor, también son sustancias que intervienen en la inflamación, sí. Y miren que estas sustancias también pueden ser parte de la producción del shock. Etapas del shock. Tenemos una etapa no progresiva con taquicardia al principio cuando el paciente está perdiendo sangre. Lo que hace el corazón es a ver si bombeo más enérgicamente, más veces puedo latir, contraer y por lo tanto esa cantidad reducida de sangre que llegue al cerebro, ¿no? Hay taquicardia al principio, vasoconstricción periférica, como que el paciente siente frío, claro, porque lo está enviando la sangre más hacia el cerebro. Hay una reabsorción del líquido renal, una fase progresiva donde ahí hay acidosis metabólica, vasodilatación por éstasis, anoxia celular, confusión mental, oliguria y anuria. En esta fase le decimos al paciente, ¿quieres hacer pipí? Y no va a orinar. En la fase irreversible, no, ya es una fase que afecta fundamentalmente al riñón. Como ustedes ven, ya el problema está en cerebro, hay confusión mental, hay acidosis metabólica, pero ya hay compromiso renal. Y en la irreversible, el compromiso renal es bárbaro. Se produce liberación de enzimas lisosomales, la muerte celular, fundamentalmente de este término que se llama necrosis tubular aguda, es la complicación del shock grave, ¿no? Entonces, hay que evitar esta necrosis infundiendo un suero, 1 litro, 2 litros, a chorro rápido, etcétera, para que esta paciente pueda no llegar a esta fase de la necrosis tubular aguda. Vean ustedes cómo las células de los túbulos están desprendiéndose, están necrosando, necrosis tubular aguda. Miren, el epitelio se está saliendo y va a salir con la orina. ¿Eh? Y por último hablamos del CID, ¿no? El CID. La imagen uno diría, parece el Cid campeador, ¿no? Eso de lo que hemos leído en literatura, el Cid campeador, ¿no? La Ilíada, ¿no? Son textos oficiales del colegio, bueno, que en mi época los leíamos, pero me refiero no al Cid como tal, al hombre, me refiero a la primera C que significa coagulación intravascular diseminada, ¿no? Y la coagulación intravascular diseminada, ¿qué quiere decir? Se puede presentar en la mujer, en el varón, coagulitos de forma simultánea, coagulitos que se forman en el tórax, coagulitos que se forman en la extremidad superior, coagulitos que se forman en los miembros inferiores, coagulitos en el corazón, coagulitos en el
pero casi en forma simultánea. Se han presentado exactamente a las 9 de la noche los coágulos por acá y a las 9:30 estos coágulos empiezan a alisarse, a deshacerse como tal. Por eso decimos coagulación intravascular diseminada. Y mire, por el hecho de que estos coágulos se forman y desaparecen, se deshacen, también se llama coagulopatía de consumo. ¿No? Aquí se están consumiendo plaquetas que están formando el coágulo, factores como la protrombina, el fibrinógeno, factores de coagulación, el factor 5, el 8 y el factor 10. Estos tres factores, en otras palabras, se están gastando. Se forma el coágulo y se deshace el coágulo. El microcoágulo en media hora está deshecho. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso se denomina coagulopatía de consumo. Se forman microtrombos, hay fibrinolisis activa, diátesis hemorrágica simultánea. ¿Qué quiere decir? Paciente coagula y sangra, coagula y sangra, coagula y sangra, ¿no? Estos casos de coagulación intravascular diseminada se presentan en obstetricia, en septicemia, los pacientes con sepsis o los pacientes que tienen una neoplasia maligna terminal, alguien que tenga un cáncer terminal. Estos pueden desarrollar este problema. Y para hacerles recuerdo en obstetricia, nuestra paciente que falleció con embolia de líquido amniótico presentaba esas zonas en las piernas, esas zonas de quimosis, que no era más que la traducción de una coagulación intravascular diseminada. La paciente en ese momento que ya se internó, tal vez a las 3:30, ya estaba haciendo coagulación intravascular diseminada. Y los médicos, los internos, etcétera, nunca nos dimos cuenta del cuadro tan aparatoso que estuvo desarrollando la mujer.